Venezuela se merece un país distinto, donde nosotros podamos tener la posibilidad de promover el empleo entre los jóvenes o entre las mujeres, que son los que sufren más el desempleo, buscando tener la posibilidad del acceso al crédito. Pero el camino que tenemos hoy es totalmente el contrario. De cada 10 empleos que se crean en Venezuela, 7 son empleos públicos y solamente 3 son empleos privados. Y la mitad de los trabajadores en Venezuela o están en la economía informal o están desempleados. Ese no es el país que nos merecemos. Y desde el 1 de mayo, donde el esfuerzo nuestro y la lucha nuestra y la marcha que hicimos era por lograr reivindicaciones a los trabajadores y decirle al gobierno obrerista que reconozca los derechos de los trabajadores, que reconozca las convenciones colectivas, que reconozca el derecho que tienen los trabajadores a marchar, lo que recibimos fue el gas del bueno. Ese no es el país que queremos. Y nuestro llamado es que la gente se olvide de que hay trabajadores pro gobierno y trabajadores de la oposición. Aquí lo que es desempleo para todo el mundo igual. Aquí lo que hay es informalidad para todos por igual. Aquí lo que hay es inflación para todos por igual. Esa es la lucha por la cual nosotros tenemos que seguir insistiendo en que el gobierno al final se dice que es un gobierno obrerista, pero es el peor de los patronos que tiene Venezuela. El día de hoy se celebra el Día de la Libertad, de Prensa, el Día Internacional de la Libertad de Prensa. ¿Venezuela qué puede decir para un día como hoy? Mire, yo creo que Venezuela ha logrado dar un testimonio muy claro de lo que es la lucha por la libertad de expresión. El hecho de que en las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos haya más de 600 demandas para la protección de los derechos humanos de periodistas venezolanos, de camarógrafos venezolanos, de trabajadores de la prensa venezolanos, habla de lo difícil que es el ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión en Venezuela. Pero aquí nadie se ha doblegado, que es lo importante. Aquí todo el mundo sigue luchando por esa libertad de expresión, que es el único oxígeno que tenemos en un país donde no hay instituciones. Y frente a este día de hoy que se conmemora el honor de la libertad de expresión en el mundo, Venezuela, que está sufriendo lo que es la presión y los embates de un gobierno que quiere controlar hasta la conciencia nuestra, el testimonio que han dado periodistas, técnicos, camarógrafos, medios de comunicación y la población, porque marchar es una manera también de expresarnos y de salir a la calle a defender nuestros derechos, yo creo que es un ejemplo para toda América Latina y para el mundo. Julio, no es lo mismo victimizar de repente a dirigentes políticos que victimizar al alcalde metropolitano y a quienes asumen la cabeza de todas estas marchas, a quienes están a la cabeza de estas marchas. ¿Qué lectura hacen ustedes entonces de esta batalla que se está emprendiendo y qué costo trae para la población civil que también se ve afectada cada vez que le echan gas del bueno? Mire, yo creo que, te digo, quienes estábamos en la marcha, para nosotros fue muy claro que todo estaba ya montado para dispararnos a un escenario de violencia. Apenas, por lo menos en mi caso, cuando yo llegué, había unos periodistas del Canal 8 preguntándome si nosotros íbamos a romper el cerco de la Guardia Nacional y la policía, como ya diciendo que había una provocación de violencia. Y para quienes estábamos allí al lado de la tarima escuchando los discursos de los trabajadores, cuando vimos que se comenzó a disparar toda esa cantidad de gas nuevo y viejo y los perdigones sin ningún motivo, fue muy claro que todo estaba montado. Y cuando la gente comenzó a correr hacia atrás, estaba también la policía y la Guardia Nacional atrás. Y cuando corría para los lados, también estaba a los lados. Totalmente cercado. Pero lo importante y el mensaje que yo quiero dar hoy de corazón es que nosotros no debemos caer en esa trampa al gobierno. Y repito, el gobierno quiere 3 cosas muy concretas. Quiere meternos miedo. El gobierno quiere que nosotros caigamos en el expediente de la violencia. Nos está llevando y empujando a que seamos nosotros quienes respondamos la violencia que ellos están generando. Y en tercer lugar, el gobierno lo que quiere es que no hablemos de los temas sociales, sino que nos quedemos atrapados en la pelea política. Nosotros tenemos que ser más inteligentes y más fuertes que el gobierno, seguir defendiendo los derechos económicos y sociales de los trabajadores, seguir marchando en las calles sin violencia por la reivindicación de nuestros derechos y seguir dando el testimonio de que no tenemos miedo
de poder tener un país distinto al que tenemos hoy. Es muy fácil caer en esa trampa del gobierno, y mucha gente en la marcha estaba desesperada pidiendo de alguna manera que hubiera la reacción de toda la fuerza y toda la violencia que pudiéramos tener. No caigamos en esa trampa, seamos más inteligentes, sigamos atados en la construcción de una nueva mayoría, sigamos en la calle protestando, sigamos reivindicando los derechos de los venezolanos, que al final el gobierno, donde gana es en la división, en la violencia, en la pelea, y nosotros ganamos en la medida en que hacemos buenos gobiernos, en la medida en que estamos en la calle defendiendo los derechos, en la medida en que seguimos construyendo una mayoría, en la medida en que nosotros creemos en la posibilidad de volver a unir a Venezuela. Esa es nuestra tarea y el gobierno no va a lograr sacarnos de nuestro camino. Volviendo al tema del salario mínimo, ¿en cuánto considera usted que debería estar establecido? Mira, cualquier economía sana, el tema del salario mínimo es un salario en el cual queda solamente prácticamente para los estudiantes que están comenzando su carrera, para los estudiantes que tienen una pasantía. La tragedia en Venezuela es que la mayoría de los trabajadores viven del salario mínimo. Entonces el salario mínimo se ha convertido en Venezuela prácticamente en el salario del 65% de las personas que tienen un trabajo formal. Y eso es una tragedia, porque la economía venezolana, si estuviera bien manejada, podría dar la posibilidad de que la gente tuviera un salario digno, un salario con seguro, con seguridad social, con derechos laborales. Y lamentablemente la economía que tenemos en Venezuela es una economía tan absolutamente mal manejada que al final la gente lo que vive es de ese salario de hambre, en lugar de tener la posibilidad de tener un país donde si hubiera más inversión, donde si hubiera verdadera justicia, donde si hubiera verdadera posibilidad de crecer y de generar un sector privado fuerte que trabaje con el gobierno. Les aseguro que el salario mínimo sería simplemente para los estudiantes y para los pasantes y no el salario de la mayoría de la población. Aquí el salario, ¿cuánto debería ser? Un salario básico que permita que las necesidades básicas de la familia se puedan cubrir. ¿Qué significa eso? El seguro de la familia, la educación de los hijos, el acceso a la salud, la cesta de alimentos y la posibilidad de tener un sistema de créditos que permita que la gente pueda tener su casa. La gente dirá, bueno, eso parece un sueño. No, no, esa es la Venezuela que nosotros merecemos. ¿Por qué nosotros vamos a conformarnos con menos? Con un país que ha tenido todo el ingreso que ha tenido Venezuela. Esa es la Venezuela que nosotros merecemos y que a alguien se le está robando. A alguien le está robando el sueño al venezolano de poder tener ese país y esa familia y ese hogar que se merece. Y esa tiene que ser la protesta de nuestro país en este momento.